Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bishabelesh Keshiwamalobe. Hoy les voy a enseñar cómo se dicen los puntos cardinales en la lengua maya y también les mostraré un juego para que lo puedan poner en práctica con los niños y así puedan aprender juntos los puntos cardinales. Iniciemos. Norte se dice Shamam, sur Nohol, este Lakin, oeste Chikin. Una vez más. Shamam, Nohol, Lakin, Chikin. Pero, ¿cómo se diría noreste? Fácil y sencillo. Shaman Lakin. ¿Cómo se diría noroeste? Shaman Chikin. Y sureste, Nohol Lakin. Y suroeste se diría Nohol Chikin. Una vez sabiendo eso, vamos a pasar con el juego para poner en práctica los puntos cardinales en lengua maya. Y bueno, ya nos encontramos en el juego. Las indicaciones son sencillas. Tengo representado con cada cono cada punto cardinal. Y bueno, nosotros vamos a gritar en donde queremos que vaya el niño. Y el niño va a dar un salto y cuando llegue va a decir, por ejemplo, si nosotros queremos que el niño vaya en el norte, vamos a gritar Shamam. Y el niño va a brincar hacia el norte y va a decir Shamam. Si queremos que vaya, por ejemplo, al oeste, le vamos a gritar Chikin. Y el niño va a brincar y va a decir Chikin. Y ahora queremos que vaya a lo que viene siendo el este, vamos a gritarle Lakin. Y el niño llegando va a decir Lakin. Luego al este, Nohol. Y el niño cuando brinque va a decir Nohol. Y así vamos a ir gritando. Por ejemplo, Lakin, Nohol, Shamam, Chikin, Nohol, Shamam. Otra vez. Y así subiendo la intensidad al juego. Ojo, hay que incentivar a los niños, hay que motivarlos. Vamos a decir, el que no se equivoque en este juego le vamos a dar un chocolate o le vamos a dar un dulce. Como se pudieron dar cuenta, he agregado más conos que representan el sureste, el suroeste, el noroeste y el noreste. Y vamos a hacer las mismas indicaciones con los niños, ¿no? Vamos a gritar, por ejemplo, Shamam Lakin. Vamos, Shaman Lakin. Shaman Chikin, noreste. Vamos a gritar, por ejemplo, Nohol Lakin. Vamos a brincar. Nohol Chikin. Nohol Shaman. Y el niño debe gritar también, recuérdenlo. Nohol Lakin otra vez. Y nos vamos, por ejemplo, a Shaman Chikin. Y nos vamos, por ejemplo, a Chikin, Lakin. Y así hasta ponerle más intensidad al juego. Recuerden que yo representé los puntos cardinales mediante conos, pero ustedes con un gis en casa pueden representar la rosa de los vientos y los niños van a ir brincando hacia cada punto cardinal. Espero que les haya gustado esta pequeña actividad y este video. Si quieren saber cómo pueden enseñarle, por ejemplo, a los niños los colores u otros temas en lengua maya, lo pueden dejar en los comentarios. Kashik Tech Uts, que te vaya bien. Malo, Kanantaba. Bueno, cuídate.